Buenas tardes, aquí estamos en su compromiso de todas las semanas, Regeneración Política. Les habla Claudia Rita Abreu Herrera, porque siempre se me olvida el apellido de mi mamá y se pone luego a pelearme, pero todo el mundo me conoce por Claudia Rita. Y bueno, este día estoy acompañada de un amigo, compañero de otros espacios y de la vida y del trabajo también, mi querido amigo Orlando Santos, y hoy no nos acompaña lamentablemente Daniel porque tenía un compromiso familiar, un compromiso positivo, nada negativo, porque a veces los compromisos son funerales o cosas así. Y es una pena porque yo sé que le hubiese encantado estar en este programa. Orlando, bueno, para nosotros es un placer tenerte aquí. Y también como presentar, nosotros venimos juntos de un espacio que tenemos que se llama Vestidos de Cordura, es un podcast que pueden encontrar en la web, vestidosdecordura.com, también estamos en SoundCloud y estamos en Spotify desde hace un par de semanas, eso yo estoy más mona con eso, con que estemos en Spotify. El tema de Vestidos de Cordura, que es un espacio social, cultural muy interesante y que nos ha servido de ejercicio durante, ya vamos a tener ¿cuánto tiempo? Como casi 2 años, Orlando. Sí, estamos a punto de cumplir 2 años, creo que en marzo del año que viene, ya, o sea, estamos a par de meses de 2 años. Bueno, pues Orlando, lo habíamos mencionado aquí en el programa anteriormente, sobre todo porque ya tenemos varios episodios, como dice Daniel, están en YouTube, Regeneración Política, Regeneración RD, en nuestras redes sociales, y la idea es enseñar a la gente. Primero, estamos preocupados por ese desconocimiento, desinterés que muestra gran parte de la población, sobre todo la población más joven, sobre la política. Entendemos que la política hay que regenerarla dentro de los partidos, dentro de la sociedad, y también aprender a verla en muchos sitios, en la parte cultural, sobre todo. La semana pasada nos acompañó Alexei Tellería, que estuvo por aquí, y bueno, anterior a eso estuvimos hablando de todas las series que hay en Netflix, por ejemplo, o en algunas otras plataformas, que como esas series políticas, como algunas se enfocan de manera ideológica, otras simplemente se enfocan en intrigas personales, específicamente House of Cards, que como que te ponen, es más la intriga que el valor, vamos a decir, político que debe de tener un militante frente a una ideología, ya sea de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea. Entonces, vienes en calidad de crítico de cine, y que también te gustan esos temas sociales, y quería, aprovechar para decirte que cuando te mencionamos, hablábamos de la situación de la ley de cine, y que tú has estado muy involucrado con eso, en tu característica de crítico de cine, y que te duele el cine dominicano, y que siempre has promovido que se usen los cortometrajes, que se haga mucha inversión en el talento local. Entonces te mencionamos respecto al tema del tema que hubo con Rubirosa, de que en el gremio hay un disgusto, quizás para que nos comente un poquito de eso, y luego pasamos a la película que vamos a comentar respecto a la política. Sí, bueno, igual Rubirosa es un buen ejemplo en términos incluso de política representada en el séptimo arte o en el medio audiovisual, porque así como tú lo mencionas, hay una falla tal vez de interés por la gran mayoría de las personas por la política, ya sea por la percepción que tiene genérica de que todo lo político es malo, o simplemente no asocia muchas de las actividades o responsabilidades que tiene como ciudadano o preocupaciones que tiene como ciudadano, lo relaciona a la política, o lo que ve o lo que consume. Entonces, en el caso de Rubirosa ha sido un caso delicado desde que salió su primer capítulo, porque es una miniserie que fue presentada en fin de obtener los beneficios de la ley de cine, en su artículo 34, fue presentada como 3 películas diferentes, pero es una miniserie de 3 capítulos, de hecho está presentada, tiene su introducción de una serie televisiva y termina en lo que se denomina como un cliffhanger o un gancho, que es que se acabó o no se acabó, tengo que ver el próximo capítulo para terminar de verla. Y el asunto es que esta miniserie no esconde el hecho de que está elogiando o convirtiendo en una especie de héroe o deidad a Porfirio Rubirosa. Entonces, una discusión que vengo teniendo con muchas personas a propósito de mi crítica, a partir de que primero es una falta de respeto de su productor y actor principal, Manolo Cardona, más como latinoamericano,
porque si hay algo que hemos compartido nosotros, los latinoamericanos, a lo largo de la historia, son las dictaduras, son los personajes que ha traído la dictadura, son esos generales, son esos funcionarios, son esos lacayos, espías de los funcionarios que se aprovechan de la dictadura y hacen atrocidades, y una de esas cantidades de personas fue Porfirio. Igual también lo que lo lleva a la fama son rumores, lo que lo lleva a la fama son también lo que yo he denominado como una falta de apreciación del mujeriego, del conquistador, porque estamos hablando de una época en la historia en donde un hombre con dinero brincaba de mujer en mujer. O sea, un hombre con poder y con dinero podía hacer eso, y si tú te fijas en los actores icónicos de la década de los 30, 40, 50, si tú te fijas en las personas ricas, en Howard Hughes, en los directores, en gente que fue ejecutivo de grandes empresas, eso era una característica de ese hombre de poder con dinero, que se casaron varias veces, que tuvieron varias mujeres. Entonces se le pone una característica de mujeriego que realmente no lo era. Pero en fin, digo que es una falta de respeto porque Porfirio Rubirosa no fue un héroe. Y todo el mundo a mí me dice, bueno, es que es una ficción. Y yo le digo, es que tú puedes hacer una ficción, pero eso no quiere decir que tú cambies completamente la historia, y menos que tú cambies la personalidad de alguien de una dictadura tan delicada y tan sangrienta como fue la dictadura de Trujillo, y lo conviertas en un héroe. Entonces, el audiovisual, yo siempre digo que la educación no es responsabilidad de lo que tú ves en la pantalla y de lo que tú consumes a través de las redes sociales, pero influye. Entonces, aquí nosotros hemos tenido una costumbre de que aquí la cosa se nos olvida, y aquí yo también siempre digo que tal vez los 12 años de Balaguer nos quitó mucho de nuestra historia, se reescribió mucho la historia. Entonces una gente que desconozca tal vez de todo de la dictadura de Trujillo, más allá de que duró 30 años gobernando, más allá de que lo mataron en el 61, y haya escuchado el nombre a lo lejos de Porfirio Rubirosa, ve esta miniserie, y dice, ah, no, pero el hombre era un héroe. Claro. Y si lo ven fuera también, porque si uno desconoce la dictadura de Trujillo, más la desconocen fuera, donde tendrá más audiencia esta miniserie. Entonces, la ven fuera, la ven en México, la ven en Colombia, la ven en Argentina, la ven en Uruguay, y estas personas dicen que Porfirio Rubirosa no solamente fue un héroe dominicano, sino que pudiera ser un héroe latinoamericano, porque se enfrentó a una dictadura. O sea, que podemos decir que ese tipo de miniserie que vienen y nos las presentan con varios fallos. El primero que mencionamos es que es un guión basado en rumores, es decir, que ni siquiera cuenta con el aval de la familia, de una historia de investigación, sino que es que si decían de ti tal cosa, ya eso se convierte en un guión que se presenta. Entonces eso compite con la realidad. O sea, ya empezamos a mostrar una persona que hasta te puede caer bien, que es una especie de héroe, que podemos hasta empezar a admirar de cierta manera. Por lo cual estamos aupando a algo que viene del régimen trujillista, que por cultura e incluso hasta por una ley que ahora hay que revisarla, porque en realidad ya una ley muy antigua y con una nueva constitución, no sé cómo colinda, pero enaltece algo relacionado con la dictadura. Con la dictadura, no solo eso, cada capítulo pero otra cosa que te quería preguntar, entonces, ¿la ley de cine realmente es para el cine, no necesariamente para series de televisión, o sí corresponde? No. O sea, que la ley de se cine, la buscaron para beneficiarse, pero ¿cómo es? Hay un artículo que es el 34, que es el que tú puedes obtener el beneficio de un porcentaje. Por ejemplo, si tú le presentas un proyecto a una empresa privada, pública o lo que sea, que tú quieres que financie tu película, tu largometraje de ficción, esa entonces empresa lo que va es a utilizar un porcentaje del impuesto que le paga al gobierno para financiar tu película. Ese es el beneficio que te da el artículo 34 de la ley de cine, y nada más es válido para largometrajes de ficción.
Hay otros... La convirtieron en película, la lanzaron por una película, pero es una serie de televisión como cualquiera de esas que vemos en Netflix, de 3 o 4 capítulos, de 6 capítulos, o sea, una serie. Entonces tú sabes que cada ley, cada contrato, cada acuerdo, siempre tiene sus curvas, que no necesariamente es una posición ilegal. Ateniendo a los requisitos de lo que considera la ley de cine un largometraje de ficción, la producción de Rubirosa y Claro Video, o Claro, que fue su principal patrocinador, no rompe la ley, porque cumple con los requisitos. El proyecto fue presentado como 3 largometrajes de ficción y a partir de eso ellos realizaron una miniserie. Ahora, tampoco la ley estipula dentro de sus requisitos o dentro de su definición de largometraje de ficción qué es un largometraje de ficción en términos creativo o narrativo, porque en términos de lenguaje y en términos de duración, aunque la frontera ya es muy casi invisible entre una serie de televisión y una película, antes sí había una división muy palpable, el cine era algo considerado mucho más serio, mucho más cinematográfico, mucho más narrativo, la televisión era un poquito más, se consideraba menor, ahora no, ahora incluso hay muchos realizadores icónicos haciendo series de televisión, haciendo series para streaming. Entonces esa frontera está, pero todavía el lenguaje, y más en términos de la duración, está dividido. Entonces la ley no tiene una definición de lo que es un largometraje de ficción en términos creativos. O sea que al momento de que Rubirosa se estrena, y en el momento de tú ver la película o de tú ver la miniserie, te das cuenta que no es un largometraje de ficción, que es una miniserie, ya eso nos rompe la ley, porque... ¿Y será que habrá, o sea, ese tipo de serie o de película, lo que sea, corresponderá a quizás algo que está pasando mucho en el tema de Latinoamérica, como de volver a la derecha extrema, encontrarse que eso es bueno, encontrarse que está bien que existan esos dandy, porque es como una cosa que llega justo en un momento, y fíjate que el productor ni siquiera es dominicano, y eso pasa mucho, porque no es que aquí no pase, pero quizás nosotros los dominicanos y las dominicanas no hemos estado tan conscientes de ese tipo de cosas como cuando tú la ves en otros países, que hay como esa guerra contra esa gran industria. Por ejemplo, en México conocemos ese tema frente a Televisa, en Brasil frente a Globo, en Colombia frente, creo que se llama Coral, no me acuerdo bien. O sea, hay como ese pleito, vamos a decir, mediático, pero una de las cosas que a nosotros nos gusta evidenciar en este tipo de espacio es que todo corresponde a un pensamiento político, a pesar de que no es la política típica del chisme político, de que eso, o sea, nosotros lo que queremos enfocarnos es qué pasa socialmente y en dónde en ese entramado hay una visión política, y que nosotros tenemos que enseñar a la gente a identificarla, no a que esté de acuerdo con nosotros, sino a identificar que ese tipo de cosas primero hay una posición política dentro de ellas, y segundo, hay un tema también de élite, porque hemos repetido en varias ocasiones, hay que luchar contra las élites, porque esa es la lucha de la desigualdad, y las élites suceden en todos los ambientes. Y así como sucede en los partidos políticos, sucede en el ambiente también de la cinematografía. Y si también a la hora de decidir a quién se le da el presupuesto para una película, ahí también puede haber una situación de élite, porque hay muchos realizadores dominicanos que quizás no han tenido la misma oportunidad. Entonces, por ahí también me gusta hacer ese tipo de análisis para poner a la gente a pensar. Mira, la pregunta es sumamente amplia. En el caso de si Cardona o si hay un interés de traer de nuevo tal vez a ultraderecha, no sé, o promover ese pensamiento, yo no lo creo del todo. Yo creo que es una falta de tacto y una falta de desconocimiento de Manolo Cardona como productor principal e ideólogo de este proyecto. Es una persona que se entera de los rumores que alguien regó y rodeaba ya ese mito de Porfirio Rubirosa, de que Ian Fleming se inspiró en él para hacer James Bond, que nunca fue confirmado.
de que en algún momento en un libro Capote dijo que Porfirio Rubirosa tenía un miembro masculino bastante grande, y obviamente de que se casó con las mujeres más ricas. Que una prótesis horrible. Sí, dicen una prótesis exagerada en toda la miniserie, y que también sostuvo matrimonio con las mujeres más ricas y más hermosas y famosas del momento, que eso sí es una realidad, pero volvemos al punto que tocaba anteriormente, un hombre con dinero, con una caja chica abierta, y obviamente viviendo de lujos, viviendo en París, comprando carro caro, jugando polo, obviamente se codea en esa élite de fama y de dinero. Entonces, te digo que parte de un desconocimiento de él más que de una intención política de traer un pensamiento arcaico, pero lo que sea. Pero ese desconocimiento es por algo, porque yo lo digo, porque recuérdate que por más que sea, ha habido un boom de la narconovela, y él ha sido parte de ese boom, y yo no tengo, ¿cómo te explico? El tema de la narconovela tiene sus cosas buenas y malas. Buenas en el sentido de que como no existía anteriormente, y la primera que conocí fue el Cartel de los Sapos, donde él participó, claro. A uno se le abrió los ojos de que, como quien dice, y esto es así. Y pasan dos cosas. O tú dices, y esto es así, de manera de que te indigna, o tú dices, y esto es así, de manera de que te hace ver en los narcotraficantes una figura, heroicas, porque pasan, o sea, todavía tú encuentras gente que te hace una cita de Pablo Escobar como si te estuvieras haciendo una cita de cualquier otro político, claro, de Winston Churchill o cualquier otra gente que haya tenido una vida que no se haya dedicado a una carrera ilícita, vamos a decir así. Sí, uno puede ser injusto, uno tiene que saber que el tema del narcotráfico sale de un asunto de desigualdad social, pero independientemente de eso, aupar tanto eso, a diferencia del material que surge de otros países, es algo que nos puede llamar la atención. Señores, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos en breve. Bueno, estamos aquí hoy hablando también de cine, porque la cultura es parte de la política muy importante, y nos referíamos específicamente a la reciente miniserie, película, no se sabe, no lo tenemos claro, el Conde Rubirosa. Y bueno, hacíamos una pregunta a ver con el asunto de los lineamientos políticos y quizás ese contraste que hay siempre de que todo lo que viene de Latinoamérica aupa o de cierta forma como cosas que no es que no se deben hacer, sino que pudiera haber como un equilibrio y como que la balanza como que siempre como que tiende más al bandido y a aquella persona que se ha beneficiado, como en el caso de Rubirosa, de una dictadura y que lo quieren poner muy... Y bueno, y tú querías cerrar el tema con eso. La diferencia, yo te decía que parte más de un desconocimiento de Cardona, porque él en las ruedas de prensa, y de hecho la miniserie comienza diciendo esos rumores, o sea, la miniserie comienza con un monólogo de él interpretando a Rubirosa diciendo, y dicen que Ian Fleming se inspiró en mí para su personaje James Bond, o sea, era algo que él vivía cacareando. Dijo al inicio que no se iba a meter con nada político, y uno decía, ¿cómo tú vas a hacer algo de Rubirosa y no te vas a meter en nada político? Y la miniserie termina abordando un poquito lo político de la época. Te decía también que hay que revisar un poco lo de la ley, porque cada capítulo termina con un merengue que se llama La Era Gloriosa, que eran de esos merengues que elogiaban la época de Trujillo. Entonces eso era algo que debe revisarse. Por eso es que digo que aunque de por sí no haya un quebranto por parte de la producción con lo de la ley de cine, eso no le quita responsabilidad a la Dirección General de Cine de que esto exista, de que exista de esa forma, y que flagrantemente pongan un merengue que elogiaba la era de Trujillo para cerrar, como para ponerlo en la época. O sea, hay muchas cosas ahí que eventualmente se tiene que ir revisando. Esperamos que fuera de todo
sí se haya creado un precedente de cómo presentar proyectos cinematográficos. Yo ponía de ejemplo el asunto de que Tabaré Blanchard, que dirigió Veneno, tiene la intención en la cabeza de que sea una trilogía. Bueno, yo espero que no sea una intención porque estoy esperando mi película de Veneno 2. Entonces esperemos que con este precedente creado él pueda conseguir de la misma forma el presupuesto para sus 2 próximas películas de un golpe y no tenga que esperar un año, 2 años. En el años. caso de Veneno, que es una película que muestra algo histórico, cultural que ha pasado en la República Dominicana y que durante tantas generaciones se sintieron así como la lucha libre, sí se le ha puesto difícil conseguir presupuesto para las otras 2 partes que faltan, pero bueno, eso es así. No, de hecho ellos nada más hicieron las diligencias para la primera película, porque no existía el precedente de que tú podías presentar un proyecto de 3 películas. Entonces ya el precedente existe, entonces sería inteligente de parte de Taba y todo el equipo de producción de Veneno que las próximas 2 películas la presenten como 2 proyectos separados, pero la presenten al mismo tiempo, cosa que puedan rodar esas películas, porque por ejemplo El Señor de los Anillos fue una película que se rodaron las 3 películas casi en su totalidad, casi al mismo tiempo. Claro que... Entonces que puedan hacer bueno, pues eso. Esa puede ser la luz de la esperanza. Y yo te voy a decir una cosa, lo único que me queda a mí decir del asunto de Rubirosa es que sea por ignorancia de Cardona, sea por lo que sea, realmente no es justo que en un escenario donde hay un nietísimo hablando muchísimas cosas incoherentes, eso se plantee en República Dominicana como algo bueno y válido. Y menos con dinero del Estado. Exacto. Porque eso es lo que más duele. Y bueno, ya volviendo también a lo que inicia nuestro tema del día de hoy, que hablábamos obviamente del desinterés por la política, yo creo que el vaivén que existe, por lo menos en una política, en un ambiente político el cual el dominicano está obsesionado, o Latinoamérica, o todo el mundo fuera del país, que es el ambiente político estadounidense, que siempre hay un vaivén o un sube y baja de las tendencias políticas, es porque el estadounidense en su mayoría está muy involucrado en la política y eso depende muchísimo de lo político que es su cultura popular. La gran mayoría de las propuestas cinematográficas y audiovisuales, y fíjate que la gran mayoría de los comediantes se apoyan en los comentarios políticos para hacer su comedia. O sea, la política está en todo y la gran mayoría de las personas consumen política a través de las cadenas de televisión, de los programas de televisión que prefieren, ya sean de conservadores o liberales o demócratas o republicanos. La gente está constantemente empapada, para bien o para mal, sobre la política, y muchos de los ejemplos que vamos a estar hablando obviamente son de la cultura popular anglosajona. Y son ejemplos de cómo uno puede crear empatía por la política o interés por la política, porque es una utopía creer que todo el mundo se vaya a interesar en la política y se involucre en la política de la manera que tal vez uno quiere que lo haga, para que constantemente haya un cambio en quienes nos representan. Pero sí se puede lograr a través del arte popular, a través del arte, que una persona cree empatía con lo que sucede a su alrededor, le llegue una comprensión de situaciones complicadas. Uno de los primeros ejemplos que te puse fue la más reciente trilogía del Planeta de los Simios. Esa trilogía continúa teniendo cada vez más pesos a medida que las leyes migratorias y todos los conflictos migratorios siguen estando en la palestra pública, no nada más en nuestro país, sino alrededor del mundo. Y lo digo porque para entender, por ejemplo, un conflicto que constantemente tenemos con nuestro vecino país, Haití, que viene, dentro de sus características, viene por la diferencia del lenguaje y por la diferencia de la cultura, es el mismo conflicto que se presenta a partir de la segunda y la tercera película entre los simios y los seres humanos, entre la culpa que le echan los seres humanos por la destrucción del mundo a los simios, y los simios, a través del liderazgo de César, que para mí es uno de los mejores personajes de ficción de este siglo, el César que lo vemos ahí en pantalla, lo que quieren es vivir tranquilo. Entonces,
es básicamente eso. Creo que más allá de entretenerse, porque son 3 películas de acción extraordinarias, uno puede tal vez comprender lo que es el gen de la violencia, lo que le lleva a uno a ser violento con otra persona, lo que le lleva a uno a ser violento con otra cultura, a tener como que esa frontera imaginaria de que lo que tú haces está mal, como tú vives está mal, tú deberías vivir como yo vivo, y si no vives como yo vivo, pues lo ideal es que te elimines del mundo. O sea, hay mucho trasfondo de como crítica por ejemplo social. la idea de que había que cristianizar. Claro, exacto. O sea, porque tú no puedes creer en otra cosa. Sin embargo, por ejemplo, quienes viajan a la India ven que todo ese cientos de millones de personas viven creyendo en otra cosa y viven. Pero sí, yo lo decía porque con el tema de la conquista, o lo que yo entiendo que a nosotros nos corresponde decir como latinoamericanos, el gran genocidio de que hubo de todos los habitantes que estaban en este lado del mundo, pues lo que le enseñan, por ejemplo, a largas generaciones de españoles es que realmente ellos vinieron a cristianizar. Y tú dices, bueno, no, usted vino a cristianizar porque eso era parte de su cultura, pero usted vino a conquistar y a invadir, porque es una mentalidad imperialista. Sí, y también pues, hace también una especie de alusión a la renuencia al cambio, porque obviamente el mundo cae en una destrucción a partir de lo que ellos denominaron los seres humanos como la fiebre del simio, que fue una fiebre provocada por nosotros mismos los seres humanos, no por los simios que ya en base a los experimentos que hacían con ellos se convirtieron en seres cada vez más avanzados, más inteligentes y todo eso. Y es que el mundo cambió, el mundo está completamente destruido, ya la forma de vida debe ser otra, y como la gran mayoría de los seres humanos, estoy hablando obviamente de las películas, tratan de mantener un estilo de vida que hace mucho dejó de existir y que ya no se puede. Y eso lo vemos cantidad de veces, y hago una transición súper lejana a una película de Costa Gravas que se llama Zeta, que habla sobre el asesinato de un líder de izquierda, que obviamente toda la investigación que ocurre sobre el asesinato de este líder de izquierda y cómo el gobierno conservador y de derecha trata de cubrir su involucramiento en ese asesinato, y es el odio y el repudio que recibe la gente que piensa diferente. Lo vemos con nuestras defensas a las 3 causales, a la libertad de culto, o sea, que se cumpla la Constitución con todo el asunto de la libertad de culto, a cada pensamiento diferente. Y te lo voy a poner básico. Aquí hay una cerveza muy famosa que la gran mayoría de las personas la bebe. Si yo digo que yo no bebo esa cerveza porque no me gusta, que prefiero otra, yo soy un clasista, yo soy un come-m, yo soy esto, porque pensar diferente, aunque a lo largo la historia te dé la razón, como pasó con el voto de la mujer, como pasó con lo de la esclavitud en Estados Unidos, que eventualmente la historia le dijo... Claro, porque usted pasa la vida entendiendo que la cerveza se bebe súper fría, que se bebe sin espuma, que una serie de cosas culturales que hemos heredado no se sabe de dónde, y de repente ahora está surgiendo una cultura cervecera donde ya la cerveza también puede ser de trigo, ya con otro sabor, la cosa empieza a cambiar, y bueno, sí hay un tema cultural ahí que te dicen, ¿verdad? Sí, pero pongo ese ejemplo. Siempre hay una resistencia al cambio y hay mucha discriminación con el cambio, aunque sea discriminación para decirte que tú eres de otro estatus superior. Pongo ese ejemplo porque pensar diferente es peligroso. Sí, lo consideran incluso un peligro de Estado. Hay un documental muy bueno sobre los debates de un escritor y un pensador liberal como Gore Vidal contra un pensador conservativo que fue William Buckley, y se llama Los mejores enemigos, o Best of Enemies, y era esa batalla de ideales. Y obviamente el punto de crítica de Buckley hacia Gore Vidal, que era el pensamiento liberal, era que lo escuchamos mucho, era que atentaba contra la libertad, contra lo que hacía Estados Unidos grande. Y eso lo escuchamos mucho también ahora. Y hago esas alusiones de cosas que tú puedes ver en películas, que la puedes asociar con lo que sucede actualmente en República Dominicana o en cualquier país del mundo.
y es que lo primero que te van a acusar es con atentar con los valores de dominicanos, atentar con la tradición dominicana. Bueno, los tiempos cambian y volvemos y hablamos de unos debates que sucedieron a partir de la candidatura a la presidencia de Nixon. Ya sabemos en qué quedó esa presidencia y sabemos que la historia volvió a darle la razón al pensamiento liberal en esa ocasión. No estoy diciendo que el pensamiento liberal es el magnánimo, pero la historia vuelve, aunque llegue tarde, pues nos da la razón. Y en términos de debate también hay una película muy buena que se llama Thank You for Smoking, a propósito también de Best of Enemies y esta película, algo que falta muchísimo cuando nosotros hablamos de política o lo que sea, es saber debatir, es saber discutir. Ay, hijo, ahora que tú dices eso, déjame decirte, Orlando, que cuando yo estoy debatiendo un tema y yo me concentro mucho en la argumentación, y eso me pasa como mujer, que alguien siempre viene y me dice, no, usted es una dama, yo no voy a discutir con usted. O sea, esa es la salida que tienen algunos hombres simplemente porque en el argumento está perdiendo el argumento o entienden que con una mujer, o sea, ¿qué es eso? Yo digo, no, mire, eso es un planteamiento machista. O sea, el argumentar, el debatir es algo muy interesante porque además a veces te quieren tildar de que a ti lo que te gusta es discutir, como si discutir fuera algo malo, porque a todo esto la palabra discutir aquí es que significa pelear. Discutir es poner en discusión un tema, vamos a ampliarlo, vamos a sacarle todo lo que se pueda y a poner el mundo en perspectiva. Yo oigo argumentos que a veces quizás yo no había pensado cuando otra persona me la dice y así uno va debatiendo y creando, pero la falta de argumentación muchas veces es terrible y por eso a quienes nos gusta debatir nos encanta como investigar, empezar a entender las intríngulis de una serie de cosas para poder tener argumentaciones importantes. Señores, nos vamos de nuevo a otra pausa y volvemos con algunas películas más que tiene ahí Orlando que mostrarnos. Bueno, seguimos aquí en Regeneración Política. Estamos hablando de la política a través del cine. ¿Qué más nos vas a presentar, Orlando? Bueno, hablábamos de argumentación y mencionaba una película como Thank You for Smoking. Y lo que quería mencionar en este caso es que como lo que realmente nos falta cuando discutimos, cuando hablamos sobre política, es argumentar, es saber debatir. Thank You for Smoking trata, igual que The Idols of March, trata lo que es el lobismo en el términos de la argumentación. Cuando tú eres representante o eres relacionador público o de prensa de un político, de un funcionario o de un tema, o en el caso de Thank You for Smoking, tú eres el lobista de una tabacalera o de la asociación de armas o de alcohol, tu deber es ganar una discusión, no presentar argumentos. Y hay una escena muy buena en esta película que el protagonista, que es el lobista de las tabacaleras, que son las responsables a través de los cigarrillos de la cantidad de muertes más grandes en Estados Unidos, él enseña a su hijo a debatir. Y es que le dice, pongamos un ejemplo que a ti te guste, el helado de chocolate, y a mí me gusta el de vainilla. Yo creo que hasta traes una foto de él con el helado, sí. Y nosotros íbamos a debatir cuál es el mejor helado. Entonces, obviamente, el hijo comienza diciendo, el helado de chocolate es el mejor porque es el que más me gusta. Yo pudiera comerlo todo el tiempo. Entonces, el papá, lo único, como ya es un experto en lobismo, lo único que le dice es, o sea que tú lo único que comerías las 24 horas del día es un helado de chocolate. Eso es lo único que tú comerías. No, yo pudiera comer otra cosa. Y le dice, gané. No, pero tú no probaste que el helado de vainilla es mejor que el de chocolate. Y le digo, no, pero yo probé que tú
no estás convencido de que el helado de chocolate es el mejor helado del mundo. Entonces, como eso es lo que hacemos, tú ponías el ejemplo de que una persona te dice, no voy a discutir con una mujer. Entonces, la audiencia lo que ve, No, y te en su dicen mayoría, dama. exacto. Sí, porque dama es por un asunto de caballerosidad, no por un asunto de género, entienden, entre comillas. Entonces, lo que la mayoría de la audiencia ve es una persona que no quiere discutir, o sea, no quiere pelear, y una dama que sí quiere discutir. Entonces, esa persona queda bien parada, porque lo que quiere es, aunque no quiere discutir, lo que quiere es ganar la discusión sin tener que argumentar. Para que me lo digan a mí. Sí, sin querer argumentar. Entonces, esos son ejemplos súper interesantes de cómo se manejan la mayoría de los debates políticos, fuera incluso de los representantes de la política, sino de quienes lo defienden. Mencionas el tema del lobismo. El lobismo es un ejemplo buenísimo de lo que es la injusticia legalizada. Ser lobista es, bueno, se dice lobby por hacer sala, es una función de que las empresas, bueno, pues presentan lo que quisieran ¿cómo te digo? Se presentan con los políticos para que los políticos los representen a ellos, por ejemplo, en las leyes que salgan a favor de tales o cuales empresas, tabacaleras, empresas de licoreras, cualquier tipo de aseguradoras, bancas. Entonces, eso en realidad a través del lobismo hay mucho soborno y muchas situaciones que son realmente indecorosas. Entonces a él lo han puesto como algo, vamos a decir, como una carrera normal, como el visitador a médico, que lo que va es a enseñar su producto de su farmacéutica, y que en ese trajín hasta invitan a los médicos a salir, a cenar, a lo que sea. O sea, hay muchas cosas que no son correctas, pero que a veces vemos las cosas como que nada más pasan en República Dominicana, sobre todo cuando se habla del caso de soborno, que no está correcto, pero cuando tú algo lo consideras bueno y válido, o que es legal, es algo que también uno nos tiene que llamar a pensar que no todo lo legal es correcto, y que es algo también que entra de lo que hay que regenerar en el mundo. Cuando tú tienes leyes que, bueno, como fue incluso hasta hace ya siglo y pico, que la esclavitud era legal. Claro. Entonces, por eso no significa que sea justa ni correcta. Hablando precisamente de la esclavitud, hay un caso muy curioso, que es el caso de Lincoln, la película dirigida por Steven Spielberg. Ese año, todo el asunto de que también hay muchas personas que se quieren desentender de acciones necesarias, sean mal o bien vistas por la audiencia, de acciones necesarias que toman los políticos para el bien final o el bien común. No estoy justificando ninguna acción, y menos la de corrupción, que es la de la que voy a hablar ahora mismo. En ese año, Lincoln competía contra Argo, la película dirigida por Ben Affleck, en la categoría de mejor película en los premios de la Academia. Al momento de anunciar quién ganaba la presea, o sea, la estatuilla de mejor película, sale Michelle Obama en ese momento. Barack obviamente era presidente, estamos hablando de 2012, por ahí. Y bueno, en una actividad que precisamente tenía de la noche de Oscar, todo el mundo dijo, ganó Lincoln. Y yo dije, no ganó Lincoln, ganó Argo. Pero sale Michelle Obama, claro que va a ganar Lincoln, porque de un presidente que van a hablar. Y yo le digo, es que ustedes no están entendiendo. Es que no va a salir nadie actualmente, por más que a Lincoln lo elogien, a anunciar como ganadora uno de los mejores ejemplos de la corrupción estadounidense. Y efectivamente, Argo ganó. En la misma película de Lincoln, el personaje de Tommy Lee Jones, que es una de las manos derechas, cuando tiene la Constitución, la Constitución con la enmienda número 13 ya firmada, él la guarda y le dice a su mujer, que es una mujer afroamericana, una mujer negra, que eso era prohibido en ese momento, imagínate más para un funcionario, le dice, este es el acto más grande de corrupción estadounidense. Por el lobismo y todo lo que tuvo que hacer el departamento y el lado de Lincoln para que funcionarios racistas, esclavistas y gente que aunque no fuese esclavista, eso era parte de la cultura estadounidense, firmaran esa enmienda. En las escenas finales él dice, esta es
la prueba de la corrupción más grande que ha sucedido en este país, en Estados Quizás Unidos. uno de los ejemplos de que quizás ahí, digo yo, para las personas que se liberaron dirán, bueno, pero el fin justificaría los medios, porque se logró algo justo, aunque de una manera, vamos a decir, Porque poco. lamentablemente en el mundo de la política lo vemos de una forma ya un tanto exagerada en House of Cards, que es lo que tal vez Porque, oye, la gran mayoría de las personas la ha visto. La esclavitud es una aberración muy fuerte. Si para tú, yo entiendo que ahí quizás Daniel diría, bueno, pero tú tienes que ver en todo el espectro, o sea, si fue un acto de corrupción haber llegado a firmar esa enmienda, pero la esclavitud era un tema inhumano. O sea, que si tú tienes que meterte en una situación para romper de buena vez con una esclavitud, poniendo siempre, que siempre tenemos el tema de Estados Unidos como los de la democracia, en un país que ya todavía a mediados del siglo pasado estaban luchando por los derechos civiles, estaban luchando los negros, es realmente un contraste muy, muy fuerte de lo que es una democracia. Y liberarse, en una revolución, lo que fue la liberación de los blancos. Se liberaron de los ingleses, pero realmente fue la liberación del hombre y blanco. Y bueno, hay que fijarse que todavía esa cultura existe, o sea, no es legal tú tener a una persona como tu esclavo, pero de que todavía existe racismo y represión y opresión al afroamericano en Estados Unidos todavía existe. Pero sí, eso era todo el trajín, y digo que de alguna forma exagerada en House of Cards, porque vemos que es el negocio del poder. Es el negocio del poder para lograr, tú quieres eso, aunque a mí me conviene, y aunque yo tal vez entienda que le conviene a la sociedad, tú tienes que darme algo de lo que yo quiero. Ya. Y eso sí es una pena que entiendo que lamentablemente se ha convertido el ejercicio político de quienes nos representan, no solamente aquí, sino alrededor del mundo. No lo justifico, pero digo que fíjense en el caso de Lincoln, cómo se llega a la abolición de la esclavitud a través de un proceso corrupto. Bueno, eso son cosas buenas de estudiar. Señores, como siempre nos quedamos como con ánimo de más, pero yo estoy segura de que Orlando va a volver para acá muy pronto, más pronto de lo que él cree. Así que, bueno, nos seguimos viendo la semana que viene y recuerden seguirnos por nuestras redes, Regeneración Política RD. Estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Hasta la próxima.